Qué importante es aprender a decir sí cuando queremos decir sí y a decir no cuando queremos decir no. Muchas veces sentimos que no tenemos razones, excusas, motivos para decir no. Porque de hecho tenemos una creencia de que nos creemos que la verdad no es suficientemente válida como para decir no. La verdad sucede de preguntarme a mí misma, ¿realmente quiero decir sí o realmente quiero decir no? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me sucede? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero darme? Si no me pregunto, si no hago un autoescaneo de cómo estoy, de lo que me sucede, me puede llevar la marea. Entonces voy dejando de lado verdades profundas que se van acumulando al punto que llegamos a paralización, a estallido o a síntomas biológicos. Por tanto, el tener claro qué quiero, preguntármelo, el sí y el no, y tener palabras para expresar cuando no quiero expresarme desde mi verdad. Muchas veces utilizamos excusas o mentiras porque creemos que de esta forma no ofendemos al otro. Pero realmente yo me pregunto, ¿no es mucho más ofensivo que te mientan? A mí me parece mucho más respetuoso tener una verdad con el otro. Si te da culpa, sensación de culpa el decir no, pregúntate, ¿tienes alguna intención de dañar a alguien diciendo que no? ¿O simplemente es que te has escuchado, has sentido que dentro de ti hay una tristeza, un proceso, algo que necesitas atender y que eliges atenderlo? Entonces, cuando podemos preguntarnos, podemos tener un conocimiento de nosotros mismos y a partir de ahí sí podemos expresar, porque sabemos qué expresar. Cuando no me pregunto qué me sucede, ¿qué voy a expresar si no lo sé? La expresión es ya una respuesta de una pregunta que me he hecho acerca de mí mismo. Por tanto, te voy a regalar unas palabras para cuando quieras decir no, por ejemplo, te hacen una propuesta y poder decir, pues te lo agradezco un montón, lo siento un montón, pero hoy es que me necesito a mí. Hoy necesito estar conmigo. Tengo muchas cosas que contarme. Así que teniendo claro que tú lo haces con cariño, que no lo haces con una intención de hacer daño a nadie, la culpa puede ir bajando y teniendo palabras para expresar ese no, vas ganando asertividad. Esto es un entrenamiento para la expresión. Cuando llevamos toda la vida teniendo miedo a expresar nuestra verdad, no preguntándonos qué sentimos, pues nuestra expresión ha estado llena de mentiras, de excusas, de miedos. Entonces necesitamos entrenarla. No podemos pasar de un día para otro a empezar a tener una expresión sincera y de corazón si no tenemos un proceso en el que primero es muy importante irse autopreguntando, irse conociendo y a partir de las respuestas que me doy, ir dando también una respuesta al afuera. La respuesta al afuera ha de ser después de las respuestas que me doy dentro. Los humanos tenemos dos situaciones. Tenemos estas heridas de abandono, de rechazo, de injusticia, de humillación, que cuando tenemos mucho miedo a sentirlas, cuando entramos en comunicación con el otro, toda nuestra intención puede ir puesta en tenemos que llegar a un acuerdo para yo no tocar mi herida de abandono en caso de que no llegáramos al acuerdo, en caso de que se rompa la relación, porque en caso de no llegar a un acuerdo o de que se rompa la relación, no me queda otra que asumir mi herida de abandono o mi herida de rechazo o mi herida de injusticia, etcétera, etcétera. Las conversaciones que van en función de tenemos que llegar a un acuerdo sí o sí, anulan la pregunta de esta conversación necesita una verdad y que pongamos las cartas sobre la mesa con sinceridad y con respeto mutuo. Y si tú tienes la intención de respetar a la otra persona, debes y te debes que la otra persona también te respete a ti. Muchas veces por intentar llegar a un acuerdo nos convertimos en sacos de mierda del otro, que te expresen toda la mierda y como tú tienes que ser tan espiritual y tan buena o tan bueno y soportarlo todo, pues aguantar estas cuestiones porque se supone que eso es el diálogo. Hay tanta confusión ahí. Cuando la persona no está dispuesta a asumir sus heridas,
va a tratar por todos los medios de manipular la conversación y de llevarla para el lugar en el que no sienta esos miedos. Por tanto, esas posibilidades que muchas veces tanto tememos de que se rompa todo, de que se caiga la relación, muchas veces son la solución a muchos de nuestros problemas. Pero al no incluirlas como solución, se nos corta la expresión, se nos corta todo. Cuando en lugar de la intención primera es el acuerdo, que no digo que no haya una intención de llegar a un acuerdo, por supuesto que sí, pero cuando esa pasa a ser primordial, esa intención, y secundaria, la intención de conocerme y de manifestar mi verdad, conociendo mi verdad, es cuando nos dejamos de lado a nosotros mismos. Pero cuando la intención primera es conocerme, hacerme cargo de mi herida, comprenderme, respetarme, entonces la comunicación hacia afuera va a tener esa intención también. Y con esa intención necesariamente tiene que estar aceptada y asumida la posibilidad de que no haya acuerdo o de que se rompan las cosas. A mí me gusta mucho poner como ejemplo que muchas veces el intentar llegar a un acuerdo, dejando de lado nuestra autenticidad, es como si dos células, una del corazón y otra del pulmón, por querer estar juntas, fingieran las dos que son células del páncreas. Solo por querer estar juntas. Pero cuando su autenticidad se pone sobre la mesa, una va a ser pulmón y otra va a ser corazón. Y ahí es donde realmente van a funcionar en coherencia. Pues algo parecido para mí sucede en los conflictos. Cuando vamos desde esta intención de autenticidad, de expresión, de la verdad, desde el cariño, no desde el reproche, ni desde el odio, ni desde el tirarte mierda, sino desde hacerme cargo autorresponsablemente de mis heridas y manifestar lo que me sucede, también se puede dar el caso que la otra parte esté en una situación parecida de hacerse autorresponsable de sus propias heridas y que entonces lleguemos a una profundidad aún mayor en la amistad o en la relación. ¿Por qué? Porque hay más autenticidad y hay mayor respeto cuando hay mayor autenticidad. Entonces, cuando ponemos esa autenticidad sobre la mesa, las relaciones o bien profundizan y se hacen más sinceras y más profundas y más unidas, o puede que se vayan soltando porque ahí nos vamos dando cuenta de que si una persona no quiere hacerse autorresponsable de sus propias heridas, no va a llegar a un acuerdo contigo si tú quieres hacerte autorresponsable de tus heridas. Ese entendimiento no se va a dar. Por tanto, esa posibilidad de suelta es una posibilidad de sanación y es una posibilidad de coherencia. De hecho, yo esto lo he visto muchas veces, que sabéis que yo he compartido muchas cuestiones de economía porque estudié económicas y me gusta mucho ver todo esto, pero en cuestiones de empresas lo he visto tantísimas veces que socios están juntos, un socio que tiende al crecimiento y un socio que tiende a ser parasitario del otro, de manipular al otro, y esas empresas no funcionan hasta que se rompe esa relación y la persona que quiere crecer se hace cargo de esa empresa y la empresa florece. Eso pasa todo el tiempo. O no solo como socios, en relaciones de pareja, en relaciones de familia, en relaciones de amistad, de todo tipo, cuando una persona está se está permitiendo ser parasitada por otra persona que no se está haciendo cargo de sus heridas y te manipula para que te conviertas en muleta de que no toques sus heridas, eso afecta a tu economía, afecta a tu energía, afecta a tus relaciones, afecta absolutamente a todo. Entonces, esa posibilidad de corte, de suelta que da tanto miedo, es justamente la posibilidad de liberación de la persona. Pero ¿qué pasa ahí? Que la persona se tiene que enfrentar a sus mayores miedos y a sus heridas, que son el miedo a la soledad, el miedo a que, ¿y ahora qué voy a hacer yo solo? Miedo a, pues eso, los miedos más nucleares de cada uno. Nos encontramos con eso. Por tanto, la expresión conectada con el corazón, la expresión conectada con nuestra verdad más auténtica, necesita primero que nos vayamos dando cuenta de estas cosas y que nos empecemos a preguntar, a hacer preguntas de este tipo, ¿no? Cuando digo no,
¿Qué excusas pongo? ¿Por qué miento? ¿Para qué miento? ¿Qué intento conseguir mintiendo? ¿Qué estoy intentando ocultar? ¿Sé realmente decir sí? ¿Sé realmente decir no? Si con esos dos básicos todavía no me apaño, pues con esos dos básicos tengo que empezar. Así que aquí os dejo este segundo vídeo de expresión conectada y espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.